Hoy en Cuerpo Vital tenemos un programa maravilloso, un invitado maravilloso. Me encanta mucho este tema porque vamos a hablar de salud mental. Vamos a conversar con el doctor Luis Eduardo Peña. Él es psicólogo clínico y tiene más de 30 años de experiencia. Su especialidad es el manejo de la ansiedad, la depresión y los problemas de pareja. En este momento vamos a hacer contacto vía Zoom con el doctor Luis Eduardo Peña, a quien le agradecemos muchísimo, doctor. Sabemos sus compromisos, sabemos la cantidad, digamos, y lo fuerte que está su agenda. Le agradecemos mucho que haya sacado este espacio para nosotros, para los televidentes de Cuerpo Vital. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana. Es para mí un placer y un honor estar compartiendo contigo y con tus televidentes. Gracias, doctor. Hoy hablaremos entonces del tema de salud mental, pero también mucha atención, televidentes, porque les tenemos buenas noticias que ustedes pueden, digamos, beneficiarse del trabajo que está realizando el doctor Luis Eduardo Peña, porque tiene un podcast que más adelante usted se va a enterar de qué es, de cómo lo encuentra, conversando con mi psicólogo, que está disponible las 24 horas, que cada mes saca digamos, es un nuevo encuentro con ese psicólogo. Ya conversamos sobre ello, pero qué bueno, doctor, de verdad, esta idea de acercarse a la comunidad, además porque es el primer podcast que, digamos, para que nuestros televidentes nos entiendan, es como una emisión de audio disponible en internet. Este podcast es el primero en Colombia. Evidentemente, Liliana, el podcast hace parte de toda una estrategia digital que yo tengo, donde está concentrada en mi página web, que se llama www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P, en donde tenemos no solamente un podcast, sino un canal de YouTube e información sobre los diferentes problemas psicológicos que yo trato, así como un blog donde ponemos siempre temas de interés. De modo que invito a tus oyentes y televidentes a que nos visiten en www.misicólogo.com. Y justamente este podcast es una idea que a mí me ha tenido muy entusiasmado en los últimos meses, porque es de alguna manera cumplir con una responsabilidad social que todos tenemos para con la comunidad, en el sentido de proporcionar información gratuita pero autorizada y que hace relación a los últimos avances científicos en el tema de la psicología clínica, específicamente a problemas relacionados con la ansiedad, la depresión y los problemas de pareja. Claro, con los temas de, digamos, todos los temas de salud mental, que es justamente nuestro tema del día de hoy. Más adelante, doctor, yo le pregunto bien sobre este podcast para que nuestros televidentes se animen y empiecen a ingresarlo y además se beneficien, como le decía al principio. Pero yo quiero, doctor, que nos cuente un poquito en sí, cuando uno habla de salud mental, ¿a qué se está refiriendo? Liliana, antes de responder tu pregunta, también es importante explicarle a tus oyentes que este podcast se encuentra disponible en los diferentes programas de podcast, como por ejemplo iTunes, Overcast, Podcast, o sea, todos los clientes de podcast que ya están disponibles en los teléfonos celulares. Bueno, cuando hablamos de salud mental podríamos definirla de dos maneras. Una es la ausencia de un trastorno psiquiátrico. La Asociación Americana de Psiquiatría ha publicado ya varias ediciones, en este momento van en la 5ª edición del Manual de Estadístico y de Trastornos Mentales, que en su sigla en inglés se denomina DSM-5, y hay una lista enorme de diferentes trastornos mentales. Entonces, la salud mental podría definirse como la ausencia de esos trastornos. Pero esa definición, de alguna manera, es una definición, de alguna manera, que es corta. De hecho, también se ha hablado de esta misma definición con respecto a la salud en general y a los trastornos físicos. Pero hay gente que, si bien tiene una salud mental en ausencia de trastornos específicos, hay gente que no es feliz, hay gente que vive de una manera muy infeliz, que su corazón está lleno de odio, de rencor, de venganza, que es agresiva con los demás, que maltrata a la gente a su alrededor, que tiene una mala salud física. Entonces yo diría que la salud mental es la combinación de una ausencia de trastornos mentales, pero también una buena calidad de vida, incluso con trastornos mentales, pero donde la persona tenga cierto grado de
satisfacción, de felicidad, de tranquilidad. Claro. Doctor, lo dije al principio de nuestro programa, digamos, su especialidad, digamos, es en el manejo de la ansiedad, la depresión, los problemas de pareja. Son muchas las personas que hoy en día uno se encuentra con estos trastornos, digamos, la ansiedad, la depresión, la violencia, la agresividad con el otro. Voy a darle algunas cifras, Liliana, para que pongamos en contexto esta problemática de la salud mental. Más o menos un 20% de la población adulta experimentará un trastorno depresivo a lo largo de su vida. Alto. O sea, 1 de cada 5 personas. Y en lo que concierne a los trastornos de ansiedad, que es un grupo que se compone de diversos trastornos, un 33% de las personas adultas experimentará un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Entonces, digamos, entre la ansiedad y la depresión, tú tienes la mayor cantidad de problemas de salud mental en nuestro medio. Lo que pasa es que tal vez de estos trastornos no se habla tanto como de trastornos más serios, como la esquizofrenia, pero digamos la prevalencia de la esquizofrenia es una prevalencia muy baja, digamos de un 1%. Obviamente es un trastorno terriblemente severo, pero digamos, entre la ansiedad, la depresión y los problemas de pareja, tú tienes el mayor sufrimiento a nivel de la salud mental en la población adulta, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Para darte otra cifra, en lo que concierne a los problemas de pareja, de cada 100 parejas que se casan, 50 se divorcian. Y de las 50 que continúan casadas, solamente 25 son felices. Es decir, que la probabilidad de tener tú una relación de pareja satisfactoria es de un 25%. Y yo siempre le pregunto a la gente, bueno, si ustedes le propusieran fundar una empresa donde la probabilidad de éxito es un 25%, ¿usted lo haría? Y la gente inequívocamente me responde, desde luego que no. Sin embargo, el 94% de la gente se casa, a pesar que el chance de ser feliz es apenas de un 25%. Claro. Doctor, esas cifras sí son bastante altas, lo asustan a uno. ¿Qué será lo que está pasando? Esa es una problemática compleja en términos de la relación de pareja. Pues básicamente yo creo que los temas de las relaciones de pareja han cambiado mucho. Primero hay una mayor aceptación del divorcio, lo cual no existía 40, 50 años atrás, y esa aceptación está siendo respaldada por todos los cambios a nivel legal que ha habido para que las personas puedan divorciarse y volverse a casar. También hay una menor capacidad de tolerancia y de aguante por parte de la mujer, en la medida en que la mujer ha pasado a ser parte de la fuerza laboral y por lo tanto tiene una mayor independencia de tipo económico que le permite poderse separar y no estar dependiendo económicamente de sus esposos. Entonces, digamos, estos factores pues dar significativamente la tasa de divorcio, y obviamente las relaciones de pareja son complejas y hay múltiples problemas que llevan a que ellas se disuelvan o se continúen, pero bajo una perspectiva de unas interacciones muy negativas y de mucha insatisfacción. Nombraba ahora, doctor, tolerancia, digamos, un poco por parte de las mujeres. Siento yo que la tolerancia es como mutua, ¿no? Doctor, digamos, las parejas ya les falta o digamos que tienen ese grado de tolerancia como débil. Sí, yo creo que vivimos en un mundo muy inmediatista donde queremos soluciones siempre muy rápidas y donde somos muy impacientes. O sea, antes nosotros podíamos esperar por una carta 1 semana, 2 semanas. Hoy mandamos un WhatsApp y si a los 2 minutos no nos han respondido nos desesperamos. Es cierto. Yo, por cierto, llamo al WhatsApp el demonio tecnológico. Creo que eso está afectando muchísimo
la vida de las personas y las relaciones interpersonales. Ya los jóvenes dicen que es mejor escribirse que hablar. Ya le preguntaba ya a mi secretaria que entonces a ellas cómo las conquistaban y me decían, no, ahora nos mandan una carita feliz que copian de Instagram y nos la mandan a WhatsApp. Es cierto. Entonces, pues realmente sí la gente tolera menos. Yo creo que el secreto de la relación de pareja es poder uno respetar al otro, pero también poderlo aceptar con sus virtudes y con sus defectos, porque igualmente esa persona nos debe aceptar a nosotros con los nuestros. Pero hoy en día la gente es poco tolerante y cuando se conjugan esos factores de mayor independencia económica, pues se hace mucho más fácil la separación. Yo quiero aclarar que yo no estoy inculpando a las mujeres que sean las responsables de los divorcios, simplemente estoy describiendo un fenómeno sociológico que se está presentando actualmente, donde las mujeres en las relaciones de pareja anteriormente eran las más oprimidas y las que más sufrían porque no tenían la libertad económica, ni social, ni legal para poderse separar. Claro. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos también quiero que me cuente, porque además las cifras que nos dio sobre ansiedad y depresión también son altas. ¿Qué está pasando ahí? Porque tantas personas, nos nombró una de cada 5 personas puede tener ansiedad o depresión. Es muy alta esa cifra. Voy a hacer pausa para comerciales y regresamos con mucho más en Cuerpo Vital. Seguimos en vivo y en directo, hoy conversando vía Zoom con el doctor Luis Eduardo Peña. Él es psicólogo clínico, tiene más de 30 años de experiencia y su especialidad es el manejo de la ansiedad, la depresión, los problemas de pareja, pero por supuesto también las fobias, el maltrato conyugal, los trastornos de alimentación, el alcoholismo, la drogadicción. A él lo encuentran en la Clínica Farallones, ahí queda su consultorio. Su consultorio es el 1108. La Clínica Farallones es la que queda en la calle Novena C, número 5025. Sus teléfonos, por si desean contactarlos, 554-8030 y su celular 311-308-8073. Ustedes igual en pantalla están viendo los datos y yo más adelante les reitero esa información. También los estamos invitando para que ingresen a la página del doctor Luis Eduardo, misicólogo.com, misicólogo sin la P. .com, donde encuentran excelente información, contacto todo el tiempo con el doctor y además unos podcasts que más adelante hablaremos nuevamente de ellos. Doctor Luis Eduardo, pues de verdad que es muy interesante, digamos, el tema, y en el bloque pasado nos decía y nos daba unas cifras también que asustaban. 20% de las personas o una de cada 5 pueden sufrir problemas de ansiedad. Igual las cifras altas en depresión, ¿qué es lo que está pasando? No, te aclaro, es un 20% de las personas pueden tener un trastorno depresivo a lo largo de su vida. Imagínate, alto. Con respecto a los trastornos de ansiedad, es un 33% de las personas pueden llegar a presentar un trastorno de ansiedad durante el curso de su vida. Más alto aún entonces, doctor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuáles vendrían siendo estas causas de la ansiedad y la depresión? Bueno, este es un tema bastante complejo y de naturaleza multicausal. Obviamente, parte del aumento en estas cifras tiene mucho que ver con la sofisticación que se ha logrado alcanzar en los métodos de diagnóstico y detección tanto de los trastornos de ansiedad como de los trastornos depresivos. Pero igualmente las condiciones de vida han cambiado sustancialmente en nuestra sociedad. Anteriormente teníamos mucho más apoyo familiar, las familias eran más extensas, eran más unidas, la interacción social era mucho más frecuente. Hoy en día hay mucha soledad, hoy en día hay mucho individualismo y como te señalaba ahora Liliana,
cada vez la comunicación cara a cara se hace menos frecuente. Ya los jóvenes inevitablemente dicen que es mejor comunicarse a través de los chats que interactuar con las personas. Ya los niños de hoy en día no juegan bolas, ni carro balineras, ni quemado, ni fútbol, ni béisbol, ni nada de esas cosas en las calles, porque prefieren estar pegados de un celular o pegados de una consola de videojuegos. Todo esto está conllevando a que la gente viva en un mundo más aislado. Y si adicionalmente a eso combinas el tema de la presión laboral, de la presión social, de las presiones económicas, de la violencia, todo esto, todo este contexto social sirve también como caldo de cultivo para que haya un incremento en la incidencia de trastornos tales como los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Doctor, ¿y hay subdiagnóstico? Digamos, hay personas que tal vez tienen ansiedad y depresión y a la ligera se deja pasar, como que no le prestamos la suficiente atención. Esta es una pregunta muy interesante. De hecho, uno no podría hacer la sumatoria del 20% más el 33% para que nos diera una sumatoria total de 53%, porque muchas personas que tienen ansiedad tienen depresión y muchas que tienen depresión tienen ansiedad. La coexistencia de ambos desórdenes, por ejemplo, si una persona tiene un trastorno de ansiedad, hay un 50% probabilidad de que tenga un trastorno depresivo. Entonces la combinación de ambos trastornos es muy frecuente. Pareciera que en la mayoría de los casos primero aparece la ansiedad y en la medida en que la gente no logra manejarla, llega a desarrollar como un estado de indefensión, de desesperanza, de impotencia, y eso conlleva a la depresión. De otro lado, la gente primero no conoce que estos problemas son muy frecuentes, piensan que los únicos que los padecen son ellos y por lo tanto llegan a la conclusión de que no hay ayuda para ellos. Sobre todo en el caso de los trastornos de ansiedad, porque la depresión es algo de lo cual se ha hablado más a lo largo de los años. Pero la ansiedad es un problema que se ha comenzado a estudiar en los últimos 30 o 40 años y que realmente afecta tanta gente o a más gente que padece de un trastorno depresivo. De otro lado, la gente es muy reacia a buscar ayuda. Mucha gente piensa que buscar ayuda es un signo de debilidad y lo ven como algo malo, y en ese orden de ideas la gente prefiere no hacerlo. De otro lado, te quiero decir que es un porcentaje muy pequeño de personas las que realmente con un problema de estos decide buscar una ayuda profesional adecuada. En el estudio de salud mental que se hizo en Colombia en 2004, si no me equivoco, apenas un 8% de la gente que padecía un trastorno psicológico buscaba una ayuda. En ese estudio se encontró que un 40% de los colombianos padecían algún tipo de trastorno psiquiátrico. Y la búsqueda de esa ayuda es después de varios años de estar padeciendo el trastorno. Es esta justamente la razón por la cual, Liliana, a mí me gusta participar en programas como el tuyo, para poder educar a la gente y darle alguna noción de esperanza, de que si tiene un problema de estos, hay ayuda y hay tratamientos que son eficaces para poderlo resolver, porque lamentablemente los problemas de ansiedad son crónicos, esos problemas no desaparecen, y los problemas de depresión van y vienen, pero finalmente son
terminan siendo también recurrentes. Entonces es muy importante transmitirle a los televidentes el mensaje de que hay ayuda, de que hay ayuda eficaz y que puede cambiar sustancialmente su calidad de vida. No vale la pena sufrir con un trastorno de estos por el resto de la vida. Ujú. Claro, es cierto, doctor. De hecho, más adelante cuando conversemos de los podcasts, para que nuestros televidentes también lo ingresen, en el primero que usted hace dice, si es posible vivir feliz, y ese es el mensaje que le tiene que quedar a la comunidad. Sí, yo creo que la felicidad es algo que uno tiene que ir construyendo día a día. La felicidad tampoco significa ausencia de problemas. Ujú. La felicidad significa la capacidad para poder resolver y enfrentar los problemas de la vida que hacen la vida interesante. O sea, una vida sin problemas, pues sin problemas significativos, ¿no es cierto? Yo me refiero más bien a los problemas cotidianos que nos presentan todos los días. Una vida sin problemas, pues sería una vida aburrida y finalmente nos llevaría a la depresión también. Ujú. Sí, eso es cierto, sí es posible. Doctor, ahorita usted nos decía un poquito, digamos, todas estas causas que están llevando a las personas hoy en día a padecer o a presentar mayor ansiedad y depresión, digamos, todas estas causas eran un poco externas. ¿Hay algo interno, doctora, hay algo físico, de sustancias, de adentro del cerebro, algo que de pronto lleve a que haya personas proclives, propensas a esos trastornos de ansiedad, depresión? Sí, evidentemente, como yo te decía ahora, ese es un problema de naturaleza multicausal. Yo en la respuesta que te di anteriormente quise más bien referirme al contexto sociológico de nuestra actualidad en la cual se están presentando estos trastornos. Ujú, ujú. Pero obviamente, digamos, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad tienen un componente genético. Eso no quiere decir que la ansiedad ni la depresión se hereden, como heredar el color de los ojos o la estatura. Más bien lo que heredamos es un tipo de temperamento que nos hace más sensibles a nuestro entorno, que nos hace experimentar nuestras emociones de una manera más fuerte y por mayor tiempo. Aquí, con este temperamento, tienen que combinarse ciertas experiencias en nuestro entorno. Una de las más importantes es la forma en que nosotros somos criados. Cuando una persona es sobreprotegida, cuando un niño no se le permite ir adquiriendo un dominio, un control de su entorno e ir aprendiendo a sortear sus dificultades por sí solo, aprender que el mundo tiene dificultades y que habrá veces en que se golpea, Ujú. pero esos golpes lo van fortaleciendo. Cuando estamos impidiendo eso, estamos justamente impidiendo o sembrando el terreno para que posteriormente se pueda presentar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Y finalmente vienen experiencias específicas. Por ejemplo, en el caso de los niños que padecen, o de los jóvenes o adultos que padecen ansiedad social o timidez, son niños son personas que en su niñez han sido típicamente maltratados en sus colegios por el tema del bullying. Ujú. Son niños que han sufrido ese tipo de traumas. O por ejemplo, personas que han sido maltratadas durante su infancia, abusados físicamente o sexualmente. Son personas que tienen dificultades con su autoestima y que son también proclives a la depresión, o personas que han tenido pérdidas durante su infancia muy importantes, por ejemplo la pérdida de la madre o la pérdida del padre en una edad muy temprana. Eso también contribuye a que la persona pueda más adelante tener depresión. Es importante señalar que aquellas teorías que se han venido promulgando de que la depresión o los trastornos de ansiedad se deben a una deficiencia bioquímica son teorías que no tienen ninguna sustentación científica. Evidentemente,
en pacientes deprimidos se han encontrado cambios en sus neurotransmisores, pero no se sabe si esos cambios son los que causan la depresión o son la consecuencia de la depresión. Entonces, a veces a la gente se le vende esa teoría y se le dice, no, es que como tú tienes un déficit en serotonina, entonces tienes que tomar un medicamento que te compense la serotonina. El tema es mucho más complejo y esas son explicaciones monocausales que hoy en día están totalmente revaluadas dentro de la comunidad científica. Eso no significa que la depresión no tenga un contexto genético y un contexto biológico que contribuya significativamente a su aparición y a su mantenimiento. Claro. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales, pero al regresar quiero que nos cuente un poquito, digamos, cuáles vendrían siendo estas manifestaciones, estos síntomas, estos signos que dicen que hay ansiedad o depresión, para no confundir, digamos, algún sentimiento por ahí con, de verdad, la patología como tal. Hago pausa y regreso con mucha más información. Qué bueno, de verdad que continúen con nosotros en vivo y en directo. Estamos el día de hoy conversando con el doctor Luis Eduardo Peña, él es psicólogo clínico y estamos haciendo contacto con él vía Zoom. Hoy hablando en Cuerpo Vital de salud mental. Qué buen tema, qué tema delicado. El doctor Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, tiene más de 30 años de experiencia y su especialidad es el manejo de la ansiedad, la depresión, los problemas de pareja. Su consultorio queda en la clínica Farallones, en la calle 9 C, número 5025, consultorio 1108, 554-8030, por si tienen inquietudes o desean ampliar información después de nuestro programa, o su celular 311-308-8073. Y recuerden visitar su página misicólogo.com, donde van a encontrar el primer podcast de psicología en Colombia. Está disponible para todos ustedes, para todo Colombia, para todo Hispanoamérica. Está disponible las 24 horas del día sobre temas de salud mental, que ya más adelante hablamos. Doctor Luis Eduardo, yo le hacía la pregunta o le decía que le iba a preguntar en este bloque un poco sobre las manifestaciones como tal de la ansiedad, de la depresión, porque una cosa es tal vez sentirse en algún momento triste, melancólico, pero otra cosa ya es tener, digamos, el problema, el trastorno, que eso sea patológico. Evidentemente, Liliana, digamos, la característica fundamental de la depresión no solamente es un estado de tristeza, sino que también tienen que haber otros síntomas que acompañan a la depresión. Uno, evidentemente, es un estado de tristeza y otro es una pérdida de interés o de placer en las cosas que nos provocaban esas sensaciones anteriormente. La persona tiene que tener uno de estos dos síntomas para poder considerar que está experimentando un episodio depresivo, pero adicionalmente tiene que tener 4 síntomas que son algunos de los siguientes: alteraciones en el apetito, es decir, la persona come más o come menos; alteraciones en el sueño, la persona duerme más o duerme menos, tiene diferentes tipos de insomnio al comenzar la noche, insomnio en la mitad de la noche, que se despierta en la mitad de la noche y no puede volver a dormirse, o que la persona se despierta más temprano de lo usual. A veces las personas con depresión tienen hipersomnio, es decir, duermen más horas de lo normal, de lo que anteriormente deberían dormir. Igualmente, la persona tiene dificultades para concentrarse, para tomar decisiones, experimentan una pérdida de energía, cansancio, a veces experimentan sensaciones de agitación y algo muy importante, tal vez lo más importante de la depresión, una proporción importante de la gente que se deprime tiene ideas suicidas y un 10% de ellas las llevan a cabo a partir de intentos de suicidio o incluso de suicidarse. Entonces estas son las características de la depresión y estos síntomas tienen que estar presentes
por lo menos durante 2 semanas. Ujú. Ahora bien, todos en algún momento nos hemos podido sentir tristes, aburridos, sin falta de energía, pero la duración de estos episodios es una duración mucho más corta. Ujú, ujú. Ahora, vayamos a la ansiedad. Déjame aclarar algo más sobre la depresión. Hay fundamentalmente 2 tipos de depresión, digamos lo que es la depresión aguda y lo que es la depresión crónica. Hay otro tipo de trastorno del estado de ánimo, que es el trastorno bipolar, que se caracteriza por episodios donde hay episodios de manía y episodios depresivos. Manía donde la persona tiene una excesiva euforia, donde la persona comienza a tomar decisiones equivocadas, le da por comprar compulsivamente, le da por tomar excesivamente, por participar en conductas que conllevan un riesgo físico o para su salud, le da por jugar compulsivamente y la persona de alguna manera pierde la noción de la realidad. Y también estas personas también se deprimen, entonces oscilan en un péndulo que va de depresión a manía. Y este es un trastorno bastante severo y que sí requiere ser tratado farmacológicamente. Claro. Ahora vayamos a la ansiedad. Digamos, la característica fundamental de la ansiedad es la angustia, el temor que una determinada situación nos genere. Y en ese orden de ideas, existen diferentes tipos de ansiedad. Por ejemplo, la persona que es tímida padece un trastorno de ansiedad social. La persona que le da temor interactuar con otras personas porque teme ser evaluada negativamente, porque cree que va a ser humillada, que va a ser objeto de burla, que va a ser rechazada. Ese es un tipo de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad social o fobia social. Hay otro tipo de ansiedad que es el trastorno de pánico, que por cierto ha representado la pasión académica de toda mi vida, y el trastorno de pánico se caracteriza por la ocurrencia de ataques de pánico, que son episodios súbitos de gran ansiedad. Es como si de pronto tú estás en un lugar y llegara una persona disparando. Eso te genera muchísimo temor, pero en los ataques de pánico se produce la misma reacción física, pero sin la presencia del tirador. Entonces la persona piensa que algo malo le va a ocurrir. Si no hay un peligro afuera, pues el peligro puede estar adentro. Me puedo morir, me puedo enloquecer, puedo perder el control, tengo una enfermedad grave. Y muchas personas que padecen de trastorno de pánico desarrollan una complicación adicional que se llama agorafobia. Esta complicación es que la persona evita ir a ciertos lugares y eventualmente queda confinada a su lugar de residencia por temer que en esos lugares fuera de casa les ocurra un ataque de pánico. Y tenemos también las fobias específicas. Son aquellas personas que tienen un temor severo, irracional, por ejemplo, personas que no pueden ver un perro, que no pueden ver un gato, que no pueden ver una culebra, personas que les tienen pánico a la tempestad. Y hay una fobia específica que es muy interesante, la fobia a la sangre, donde la persona que ve sangre al tener contacto con el objeto fóbico se desmaya. Entonces, y por último, otro trastorno de ansiedad es la ansiedad generalizada, que se caracteriza porque la persona se preocupa excesivamente por cosas menores. Yo recuerdo un ejecutivo que yo tenía aquí muy exitoso y él pensaba que se iba a quebrar a pesar de que su empresa cada vez podía conseguir mayores ingresos. Esto ocurría en la época del año 98, cuando vino esa crisis tan severa que afectó a tantas empresas en el país y que hizo que mucha gente se fuera de Colombia. Entonces, aquí te hago una breve reseña de lo que son los trastornos de ansiedad, Liliana. Claro. ¿El diagnóstico, doctor, es principalmente o netamente clínico? Uno de los aspectos que uno debe tener en cuenta cuando
hace una evaluación de un paciente con ansiedad o con depresión es que no haya alteraciones médicas que puedan estar generando estos problemas. En ese orden de ideas, siempre que yo tenga un paciente con ansiedad o con depresión, lo primero que hago es mandarlo a una evaluación médica. Muchos de ellos ya han llegado aquí con esas evaluaciones, pero sí es fundamental descartar cualquier tipo de patología orgánica que pueda estar contribuyendo a su depresión o a su ansiedad. Doctor, digamos que entonces ya se tiene claro el diagnóstico, ya se sabe que la persona tiene ansiedad, depresión o cualquier, digamos, tipo de trastorno mental. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso, digamos, a seguir? En los últimos 30 años, yo creo que estamos viviendo la mejor época de la psicología clínica con el advenimiento de lo que se llaman la terapia cognitivo-conductual. Esta es una terapia que se ha desarrollado en diversas partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos y en Inglaterra, y ha dado lugar a métodos de tratamiento sin medicación que tienen una efectividad del 70 o un 80% para aquellas personas que tengan un problema de ansiedad o un problema de depresión. Wow. Estas son terapias de naturaleza corta, es decir, que tienen un promedio de unas 20 sesiones, una vez a la semana cada sesión. Son terapias donde el paciente no simplemente viene aquí a hablar y yo al final de la sesión le digo 2 o 3 cosas. Estas terapias son más bien como a manera de curso. Supongamos, Liliana, que tú tienes un problema de timidez. Bueno, tú no padeces de eso, pero solamente para ilustrar. Estos pacientes, tú vienes aquí y yo te digo, Liliana, tú vienes es como a tomar un curso. Un curso que tiene 2 grandes componentes, como cualquier otro. El asistir a las sesiones, donde yo en cada sesión te voy a enseñar unas estrategias específicas para ir manejando tus problemas, y un segundo componente donde yo te voy a poner tareas que tú haces fuera del consultorio. Muchas de estas tareas lo que implican es practicar las estrategias que yo te he proporcionado durante la sesión o bien hacer lecturas que fortalezcan lo que hemos aprendido aquí. Cuando la persona es comprometida al tratamiento y adhiere a estos 2 componentes y es juiciosa con los mismos, las posibilidades de mejorarse son de un 80 a un 90%. Qué bueno. Alto, alto este porcentaje. Doctor, debo hacer pausa para comerciales. Al regresar mucho más en nuestro programa y por supuesto les contaremos cómo usted se puede acercar y cómo usted puede literalmente conversar con el psicólogo, conversando con mi psicólogo, con los podcasts que el doctor tiene para todos ustedes, disponibles las 24 horas. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo, hoy hablando en Cuerpo Vital de salud mental, conversando vía Zoom con el doctor Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico con más de 30 años de experiencia, de una especialidad en el manejo de la ansiedad, la depresión, los problemas de pareja. Ya nos estuvo contando en el bloque anterior un poco, digamos, el trabajo y la efectividad de este trabajo en problemas de ansiedad y depresión. 80-90% es un buen porcentaje, digamos, de que la persona esté bien, pueda, digamos, controlar esta ansiedad y esta depresión. Su consultorio queda en la clínica Farallones, en la calle 9C, número 5025, el consultorio 1108, 554-80-3311, 308-8073. Doctor, y desde el principio de nuestro programa estamos diciendo que, pues invitando a todos nuestros televidentes a su página misicólogo.com, porque además ahí, y usted lo creó, ese primer podcast de psicología en Colombia con temas de salud mental, conversando con mi psicólogo. Pues qué bueno, doctor, ya tiene 4 entregas, ¿no? Sí, ya tenemos la 5ª lista para publicar esta semana, que va a ser sobre el pánico. Y adicionalmente, eso lo estamos complementando con testimonios de pacientes que ponemos en nuestro canal de YouTube, que también lo encuentran en esa misma página. Realmente este es un proyecto que me tiene muy emocionado y muy ilusionado, porque es una forma de uno poder difundir el conocimiento psicológico a muchísimas personas alrededor del mundo, personas de habla hispana, y esto no tiene ningún costo. La persona lo puede escuchar, lo puede compartir,
lo puede descargar a sus dispositivos, de modo que esto es de alguna manera una respuesta mía para poder ayudar a muchas personas que por diversas razones no pueden acceder a un tratamiento psicológico presencial o en línea. Entonces el podcast es, digamos, lo estamos haciendo a manera de entrevistas, lo hago con una comunicadora social y saludista que es muy talentosa, con Jenny Vélez, y con Jenny lo que lo hacemos es a forma de entrevista donde tomamos un tema específico y desarrollamos preguntas que puedan ser importantes para resaltar los aspectos más importantes de ese tema. Claro, imagínense, para que nuestros televidentes ya tengan, digamos, la entrega 1, el episodio 1, ¿por qué ir al psicólogo? La 2, trastornos de ansiedad, parte 1. La 3, psicoterapia por internet, y la 4, trastorno de ansiedad, parte 2. Y ya nos anunció el doctor que esta semana sale la 5ª entrega, digamos, sobre el pánico. ¡Qué bueno, doctor! Y entonces, la forma de acceder es por la página, y nos decía, digamos, por todos estos iTunes o por podcast, pero es la forma de acceder disponible las 24 horas. Entonces, invitemos a todos para que se beneficien de Conversando con mi psicólogo. Sí, Liliana, ustedes pueden acceder por diferentes formas, pueden acceder por iTunes, pueden acceder por TuneIn Radio, pueden acceder directamente por mi página o pueden buscar mi canal en YouTube y ahí también. O sea, hay diferentes maneras de acceder. Ustedes pueden también buscar en internet Conversando con mi psicólogo y básicamente al poner esas palabras en su buscador van a poder encontrar el podcast. Imagínense, los lleva inmediatamente, claro, misicólogo.com, ahí arriba está podcast, e inmediatamente ya pueden escucharlos, y qué bueno cómo se van a beneficiar. Son de un muy buen sonido, además de muy buen tiempo. Ustedes tienen, no es para dedicarle muchísimo tiempo al día, sino corto, para que ustedes de verdad tengan, digamos, ese beneficio. Doctor Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, pues le agradezco muchísimo, de verdad, que haya sacado este tiempo para compartir con nosotros. Gracias, de verdad, por la información. Liliana, ha sido para mí un placer estar en este programa con preguntas tan interesantes y sobre todo para poderle prestar un servicio a la comunidad que se dé cuenta que si bien existen estos problemas a los cuales nos hemos referido en el día de hoy y que tienen una incidencia muy alta, el mensaje es que existe ayuda eficaz y que la busquen. Lo que sí les recomiendo es que cuando vayan a buscar esa ayuda, asegúrense que el psicólogo que busquen sea una persona que practique la terapia cognitivo-conductual, que no todos los psicólogos lamentablemente la practican, que es la terapia que ha mostrado en estudios científicos alrededor del mundo ser eficaz para tratar los problemas de ansiedad y depresión. De hecho, esta terapia ha mostrado ser más eficaz y no tener los efectos colaterales que tienen los medicamentos psiquiátricos. Claro. Doctor, pues muchísimas gracias, y tenemos que realizar un programa sobre, digamos, las relaciones de pareja, ¿no, doctor? Que también ustedes se especializan en eso. Con mucho gusto, Liliana. Aquí estoy siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, doctor Luis Eduardo Peña. Recuerden que al doctor lo encuentran en la Clínica Farallones, 554-8030, por si usted quedó con inquietudes, quiere ampliar información, quiere conversar con él, quiere saber, digamos, algún problema que usted tenga, ansiedad, depresión, algo, pues lo puede llamar, o al 311-308-8073. Pero invitadísimos para que visiten su página misicólogo.com y hundan, digamos, o hagan link en podcast para que se beneficien de estos audios maravillosos sobre por qué ir al psicólogo, trastornos de ansiedad, psicoterapia de internet y pánico, que ya va a llegar. A ustedes, televidentes, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos a martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.